En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos oyentes, hoy hablaremos de la liturgia. Quizá muchos sepan que por sagrada liturgia la Iglesia no solo da a Dios la gloria y el honor, sino que permite al hombre recibir la gracia, esa participación de la naturaleza divina. Remontémonos al Concilio Vaticano II y comencemos diciendo que la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, en su número 14, nos dice que la liturgia es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Por eso, dice más adelante, es indispensable que se provea antes que nada a la educación litúrgica del clero. Estos mismos, dice el número 19, también fomentarán la educación litúrgica tanto con la palabra como con el ejemplo. El Papa Benedicto XVI, en el año 2012, nos dice que la liturgia es un lugar privilegiado en el que Dios nos habla a cada uno de nosotros aquí y ahora, y justamente Dios también espera nuestra respuesta. Si sabemos que el diálogo con Dios es la oración, y son elementos del diálogo las Sagradas Escrituras y la liturgia, por eso, como también dice la Sacrosanctum Concilium, en el número 8 presenta la liturgia como un diálogo de los hombres con Dios que se inserta en ese diálogo eterno del Padre con el Hijo. Bueno, definición nominal de liturgia. Entonces, la palabra liturgia proviene de dos vocablos griegos: leiton, que es del palacio, de la corte, y ergo, que es trabajo, o sea, el trabajo que se realiza en la corte. En la cultura griega, la liturgia implicó el servicio del pueblo en la comunidad política. Y, por ejemplo, todo lo que está vinculado a los palacios imperiales y reales tuvieron una rigurosa liturgia. El servicio palaciego incluía espacios propios, ministros, libros, ornamentos, rituales y ceremonias, instrumentos musicales, incensarios, rituales, en fin, una liturgia muy rigurosa. Una liturgia que San Agustín, en la Ciudad de Dios, critica también, porque algunos de estos cultos, de estas liturgias, incluso tenían gran contenido sexual. Bueno, el sentido bíblico. Entonces, el término liturgia en la Biblia es igual al nuestro. O sea, acciones, al nuestro me refiero a la actualidad. Acciones sagradas realizadas por y para el pueblo de Dios, principalmente ligadas al templo y dirigidas a Yahvé. También en la Biblia encontramos espacios sagrados como la tienda del encuentro, el atrio de la morada, el altar, considerado lugar sacratísimo, el santo de los santos o Sancta Sanctorum, el patios interiores, exteriores, en fin. Estos mobiliarios también tenían sus mobiliarios propios, desde las más sagradas como el Arca del Testimonio hasta utensilios significantes. Gran cantidad de ministros, ellos con sus vestiduras y ornamentos propios. El templo de Jerusalén tenía su propia liturgia con procesiones, desplazamientos, incensaciones, rituales para cada fiesta o circunstancia. Algunas de las fiestas, la de los tabernáculos, la fiesta de la reconciliación, no hablaremos de las fiestas, también la Pascua, el Omer, Pentecostés, Adnuká o fiesta de la rededicación del templo, la Purim, etc. Bueno, en el Nuevo Testamento, hay dos etapas en el Nuevo Testamento. Primero, cuando los cristianos participaban o acudían al templo sin una clara distinción con los judíos. Posteriormente fueron expulsados del templo y tuvieron que construir sus propios espacios para la celebración de la Cena del Señor. Por eso el término liturgia en el Nuevo Testamento empezó a significar el oficio en honor al Señor, en honor a Jesucristo. ¿Cuál es el aporte de la época patrística y de más adelante de la época medieval? Bueno, por ejemplo, San Clemente Romano emparenta definitivamente el término liturgia con los servicios de los presbíteros y de los obispos. También los padres de la Iglesia en general hablan de la liturgia como un servicio a Dios. El medioevo, más adelante, también se explica que este servicio brota de la virtud de la religión, no individualmente, sino comunitariamente.
La virtud de la religión, como sabemos, es una virtud moral, por lo tanto es una virtud práctica. La virtud de la religión se fortalece con la liturgia. Bueno, entonces resumiendo y reafirmando lo esencial, decimos, la liturgia es esencialmente acto de oración, culto debido a Dios y comunicación de corazón a corazón. La liturgia debe procurar que todo nuestro ser, el espíritu, el alma, el cuerpo, como diría San Pablo en Tesalonicenses 5, debe unirse al Señor en la liturgia. La Sacrosanctum Concilium nos cuenta que Cristo está presente en el sacrificio de la misa, en la persona del ministro y bajo las especies eucarísticas, que también Jesucristo está presente con su fuerza en los sacramentos y que está presente cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Él mismo prometió, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero la liturgia no es simplemente un rito exterior. Los fieles deben expresar en su vida el misterio de Cristo. Sacrosanctum Concilium 10 dice, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Es manifestación vital de la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Repetimos, la Iglesia hace presente a Cristo en la Iglesia por el santo sacrificio de la misa. Bueno, la liturgia es actividad del hombre y actividad de Dios. Dice el Catecismo en su número 1069. La liturgia significa el servicio de parte de y en favor del pueblo. Y es obra de la Trinidad, explican los números 1077 a 1083. Por eso decimos que la verdadera liturgia es aquella que el Espíritu Santo realiza en el hombre por los actos de la virtud de la religión y perfeccionados por el don de piedad. De esto inferimos que la liturgia es una acción de Dios y del hombre, o mejor dicho, del Espíritu en el hombre que es hijo de Dios. Entonces la liturgia es una acción de Dios que vuelve a Dios por medio del hombre y por ella el hombre entra en diálogo con la Trinidad. De esta manera la liturgia es un servicio de comunión con Dios y con el pueblo, y la liturgia es un servicio celebrativo orientado decisivamente hacia Dios. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la liturgia? La finalidad de la liturgia es la gloria de Dios y la salvación del hombre. Sabemos que toda acción de Dios tiene a Dios mismo como su fin, y la liturgia, especialmente los sacramentos de la Iglesia, es una acción de cada una de las personas de la Trinidad en el hombre, en la Iglesia, hacia Dios y hacia el mismo hombre. San Juan Pablo II, a los 25 años de la Constitución Sacrosanctum Concilium, escribía: para actualizar su misterio pascual, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en las acciones litúrgicas. Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo, y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras. Papa cita al Catecismo su número 1153. Bueno, la liturgia es actividad integral, inmanente, pero también trascendente. Este sentido, el número 11 de Sacrosanctum Concilium dice: es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con la voz y colaboren con la gracia divina para no recibirla en vano. Un elemento fundamental del diálogo con Dios en la liturgia es la correlación entre lo que decimos y lo que llevamos en nuestros corazones. Nuestro corazón debe abrirse dócilmente a la palabra de Dios y unirse a la oración de la Iglesia en las mismas palabras que escucha y que dice. Los padres espirituales comparan a veces el corazón con un altar, como dice el texto: altare Dei est cor nostrum. La liturgia debe servirse de signos sensibles, pero tiene una dimensión interior, una dimensión también trascendente. San Pablo en Romanos 8 dice: queridos amigos,
celebramos y vivimos bien la liturgia solo si permanecemos en una actitud de oración, uniéndonos al misterio de Cristo, a su coloquio de Hijo con el Padre. Dios mismo nos enseña a orar. Él mismo nos ha dado las palabras adecuadas para dirigirnos a Él, palabras que encontramos en los salmos, en las grandes oraciones de la Sagrada Liturgia y en las mismas celebraciones eucarísticas. Hablemos ahora del sujeto de la liturgia, que es el hombre. La liturgia no anula las condiciones naturales, sino que las presupone. El hombre es criatura, pero también es hijo de Dios y está llamado a la divinización. Escribía Benedicto XVI que la liturgia es una acción de Dios y del hombre. Es natural que el hombre experimente la necesidad de tributar honra y gratitud al que le ha tributado tantos bienes naturales. Por el hecho de haber sido creado por Dios, no puede entenderse sin una relación real hacia Él. De Él depende para permanecer en el ser, además. De su concurso depende para alcanzar su fin natural y de su gracia depende para alcanzar su fin sobrenatural. También Benedicto XVI, en su catequesis del 7 de noviembre de 2012, dice que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre es creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí mismo, y solo Dios encontrará en el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Ese deseo natural y sobrenatural de ver a Dios solo se sacia en Él. Pero, también es verdad, el hombre ha de ser educado para que se centre en el verdadero bien. Y esa educación del deseo de Dios se realiza por medio de actos cultuales. Por eso decimos también que en la liturgia encontramos medios que consagran el mundo, unen en comunión al hombre con sus semejantes y elevan todo al Creador, Redentor y Santificador de todo, de modo bello, adecuado al crecimiento vital del hombre. Bueno, el hombre es un ser en el tiempo. El hombre está sujeto al tiempo, decíamos también que es sujeto de la liturgia porque es una criatura de Dios que ha sido elevada a la condición de hijo. Y hemos visto la necesidad que tiene el hombre de rendir culto a Dios para satisfacer una necesidad natural. El hombre necesita que su culto le dé una respuesta tanto en su inmanencia como en su trascendencia, tanto a su condición eterna como a su condición temporal. El ser criatura implica espacialidad y temporalidad. Y la liturgia respeta estas dimensiones con sus signos sensibles llamados sacramentos y su celebración litúrgica. Vamos ahora a hablar del tiempo y la liturgia, del tiempo en la liturgia también. Entonces, por medio de la liturgia el hombre satisface su necesidad natural de rendir culto a Dios y recibir la participación en la divinidad santificando su tiempo. La liturgia le acompaña durante toda la duración de su vida terrestre y le conmemora la presencia de Dios a lo largo de ella. El tiempo es santificado por la liturgia. También recordemos que Jesús vivió las mismas etapas humanas, en todo igual al hombre, menos en el pecado, y fue Él presencia salvadora para el hombre. Y la Iglesia celebra ese misterio de la vida de Cristo, desde su encarnación y la Navidad hasta la Ascensión y Pentecostés. La Iglesia ha llamado año litúrgico justamente a la conmemoración completa de los momentos específicos del misterio de Cristo. Este periodo no coincide con el año civil, va desde el Adviento hasta la solemnidad de Cristo Rey y la semana que le sigue. El Adviento es la preparación para la Navidad, luego la Ascensión y Pentecostés están presididas por la Cuaresma y la Pascua de la Resurrección, y entre la Epifanía y la Cuaresma, y luego entre el Pentecostés y el Adviento,
el rito romano incluye el tiempo durante el año. Hablemos ahora del Adviento. Entonces el Adviento proviene del verbo latino advenire, que significa llegar, por lo tanto adventus significa llegada. El vocablo griego de esta palabra latina es parusía. Actualmente en el rito romano el Adviento abarca 4 semanas a partir del domingo siguiente a la solemnidad de Cristo Rey. Su carácter penitencial ha decaído bastante y su color litúrgico tiende a diferenciarse del violeta propio del tiempo de Cuaresma. El tercer domingo de Adviento luce el color rosado en los ornamentos, significando una pausa en la austeridad. Y durante las misas dominicales del Adviento se suprime el Gloria, pero no el Aleluya de la antífona antes del Evangelio. El Adviento tiene una novena con un formulario propio a partir del 17 de diciembre. Y en las lecturas, estas lecturas de este novenario, se resalta la figura de San Juan Bautista y la de la Santísima Virgen. Este periodo termina con la víspera de Navidad, el día 24 de diciembre. El tiempo de Navidad y la Epifanía. Entonces el Adviento se planifica en la Navidad y en la Epifanía. La fiesta de Navidad, junto con la de Pascua, son las fiestas cristianas más antiguas. La solemnidad de la Navidad se inaugura con la liturgia vespertina, pero la pastoral litúrgica da preeminencia a la misa de la noche y del día. Los ornamentos que se utilizan en la misa son blancos, se retoma el canto o rezo del Gloria para todas las misas de la octava de Navidad y para las de los subsiguientes domingos. Las lecturas de la misa de la noche nos ayudan a conmemorar el día del nacimiento en Belén. Las lecturas del día nos recuerdan que Él nació y es el Emanuel, el esperado, el deseado. Contra las desviaciones provocadas por las herejías del docetismo y el gnosticismo y el maniqueísmo, que rechazaban lo material, que rechazaban el cuerpo de Jesús. Esta primera herejía, ya existente en la época apostólica, afirmaba que el cuerpo de Cristo era una realidad aparente y nosotros veneramos el cuerpo de nuestro Jesucristo. El tiempo de Navidad pone de relieve la importancia y bondad de la carne humana asumida por Dios. La Navidad consta de una octava, en lo que no disminuye la solemnidad, donde todos esos 8 días siguientes se celebra como si fuera el mismo día de Navidad. Y el espíritu o la espiritualidad de la solemnidad de la Navidad implica el anonadamiento, la simplicidad, la llamada a la salvación. Dios se hace hombre débil para que el hombre conozca que no es autosuficiente, sino que depende de Dios. Y a la vez para que se sepa responsable de la salvación y de las demás necesidades del prójimo. La solemnidad de la Epifanía. El credo del Concilio Niceno-Constantinopolitano reza: la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó por nosotros los hombres y por nuestra salvación. De modo que Dios se hizo hombre para salvarnos. El término Epifanía viene del griego, que significa fos, luz, fuego, luz del cielo. El prefijo epi significa hacia afuera, alrededor, en torno. Y Epifanía, por lo tanto, significa literalmente manifestación luminosa, aparición pública y notoria. En el Antiguo Testamento las epifanías son las obras portentosas de Dios. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, son 3 las teofanías: la del bautismo en el Jordán, la de la transfiguración en el monte Tabor y la conversión de Pablo. La teofanía de Jesús no es estruendosa, no se impone por el terror de los relámpagos, sino que viene sin dejarse sentir. Esta solemnidad de la Epifanía es una manifestación discreta, es una manifestación que se verifica en la simplicidad del pesebre, con la adoración de los magos. También la manifestación de Jesús en las bodas de Caná y el bautismo en el Jordán, decíamos,
son epifanías. Los tres signos de la epifanía implican, por un lado, un llamado universal a la salvación, la oración de los magos para todos, un llamado a la interioridad de la fe, como los apóstoles en Caná, un llamado a la misión como coherencia del bautismo, que es el bautismo de Jesús en el Jordán, como inicio de su ministerio público. En el rito romano, el tiempo de Navidad concluye con la fiesta del bautismo del Señor, que se celebra el domingo siguiente al 6 de enero. Esta fiesta destaca el carácter trinitario de la fe cristiana, la validez del misterio de Jesús ante el Padre como camino de salvación y el final del Antiguo Testamento con el cumplimiento de las profecías de San Juan Bautista. Respecto de la espiritualidad de la solemnidad de la Epifanía, decimos que es misional. O sea, en respuesta del mandato del Señor, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda creación, de Marcos 16, se nos dice que Cristo debe ser manifestado. Y también podemos hablar de una espiritualidad contemplativa, como la de María Santísima, que conservaba todas esas cosas meditándolas en su corazón, nos dice Lucas en el capítulo 2. Hablemos ahora del tiempo de Cuaresma y la Semana Santa. Entonces, la Cuaresma es un camino de preparación para la gran solemnidad del cristiano, que es la Pascua. Su comienzo se determina contando hacia atrás 40 días a partir del Domingo de Ramos, cuando comienza la Semana Santa. El periodo cuaresmal, ¿no? Decimos que el término latino cuadragésima y los griegos tesaracoste o tesaracostetemeros significan 40 días. El 40 designa convencionalmente los años de una generación. También 40 años, recordemos, fue la permanencia del pueblo elegido en el desierto. 40 años de tranquilidad en Israel después de la liberación completa por los jueces. También 40 años duró el reinado de David. 40 días y 40 noches fueron el diluvio. La permanencia de Moisés en el Sinaí, 40 días el viaje de Elías y el ayuno de Cristo, también 40 días. Todos ellos repiten simbólicamente los 40 años de Israel en el desierto. Por eso la Cuaresma resume esta tradición bíblica, pero principalmente los 40 días de ayuno que el Señor Jesús pasó en el desierto antes de comenzar su vida pública. A diferencia de otros números, el 40 incluye la idea de purificación, un número de características penitenciales. Los padres lo vieron claramente como un tiempo penitencial. En este sentido, la Sacrosanctum Concilium 109 dice: puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia. De ese particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de dicho tiempo. Por consiguiente, úsense con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal y, según las circunstancias, restáurense ciertos elementos de la tradición anterior, y díganse lo mismo de los elementos penitenciales. Y en cuanto a la catequesis, incúlquese a los fieles, junto con las consecuencias sociales del pecado, la naturaleza propia de la penitencia, que lo detesta en cuanto es ofensa a Dios. No se olvide tampoco la participación de la Iglesia en la acción penitencial y encarézcase la oración por los pecadores. La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza, en el que se marca con ceniza las cabezas de los que se comprometen a observar las prácticas cuaresmales en preparación a la Pascua. Las cenizas se obtienen de quemar los ramos que habían sido bendecidos en el inicio de la Semana Santa del año anterior. Está establecido el ayuno y la abstinencia de carne, igual que el Viernes Santo. Las cenizas son un signo de humildad y penitencia. Recordemos el Génesis 3, el hombre, como castigo del pecado original, volverá al polvo del que fue formado. En el Nuevo Testamento, Mateo 11, las palabras del Señor: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida,
porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que en el Sayar y ceniza se habrían convertido. Las lecturas del miércoles de ceniza invitan a la conversión, enseñan acerca del verdadero ayuno que se basa en la caridad y remarcan las 3 obras de la religión realizadas ante Dios y no ante los hombres, o sea, la limosna, la oración y el ayuno. La oración colecta orienta las prácticas cuaresmales en el camino de la verdadera conversión y la lucha contra el mal. El sacerdote, cuando impone la ceniza, reza: conviértete y cree en el Evangelio, o puede decir también: recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Antes de la bendición final de la misa se puede impartir la oración sobre el pueblo. Los domingos de Cuaresma prepararán al pueblo de Dios a la vigilia pascual. Bueno, respecto de la espiritualidad del tiempo de Cuaresma, nos habla de la obediencia del Señor hasta la muerte y la consiguiente obligación del cristiano de cargar con la propia cruz. Nos habla también del sacrificio redentor por nuestros pecados y nos invita a la penitencia y a la conversión. Vamos a hablar ahora de la Semana Santa. Entonces, la Semana Santa recibe el nombre de Semana Mayor. De hecho, todo domingo conmemora la Pascua. Y esta semana se revivirá los misterios de la Pasión del Señor. La Semana Santa va desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de la Resurrección del Señor. Y los últimos días, desde la Misa de la Cena del Señor del jueves por la tarde hasta el sábado, recibe el nombre de Triduo Pascual. El Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Como los israelitas se acostumbraban a subir a Jerusalén por la fiesta para celebrar el nombre de Yahvé, dándole gracias en una peregrinación religiosa anual en la Pascua. También Jesús sube a Jerusalén con sus padres. Recordemos a Mateo que Jesús entró triunfalmente en un burrito y que la gente tendía los ramos por el camino. Esto implica una sustitución del altar. Esos ramos se llevan para el altar, los ponen a los pies del Señor. Y el Señor Jesús, con gran humildad, en ese burrito, bendiciendo a las personas y el pueblo también recibiendo esa bendición. San Marcos nos dice que también algunos tendían sus vestiduras. Esas vestiduras significan los actos, las obras, lo que implica una sumisión y disponibilidad del pueblo. También la exclamación Hosana, decía el pueblo, que originalmente era una expresión de súplica, como ayúdanos. Bueno, continúa entonces la aclamación del pueblo con el Salmo 118, bendito el que viene en nombre del Señor. En este día, antes del siglo V, tanto en Oriente como Occidente, solo se celebraba la Pasión del Señor y se entregaba el credo de los catecúmenos. En cambio, en la actualidad, esta celebración tiene 2 partes. Por un lado, la conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén y por otra, la lectura de la Pasión. La Iglesia recomienda que la ceremonia inicial sea fuera del templo. En ella se bendecirán los ramos, se leerá la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, se tendrá una breve homilía, después se ingresa procesionalmente en el templo con espíritu festivo y al ingresar al templo se omite el saludo y el acto penitencial y se lee directamente la oración colecta. Las lecturas consideran el triunfo en la cruz. Respecto de la espiritualidad, este Domingo de Ramos está centrada en la humilde obediencia y en el triunfo de la cruz y también en la inconsistencia de la alabanza humana y el valor ante Dios del sufrimiento del hombre. Bueno, el resto de la semana hasta el Jueves Santo. La liturgia sitúa al fiel en los últimos tiempos desde el Salvador y su ofrenda de amor al Padre. El Jueves Santo, por la mañana, los sacerdotes se reúnen con el obispo y renuevan sus compromisos sacerdotales. En la iglesia catedral, que es la única
en el único lugar donde se celebra la misa esa mañana, no está permitido otra celebración. Los sacerdotes, repetimos, renuevan sus promesas de identificarse cada vez más con el Señor. En el ofertorio se presentan los óleos, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el santo crisma para ser bendecidos por el obispo y luego repartidos a los sacerdotes. O el trío pascual. Entonces el jueves santo de la misa en la Cena del Señor, que se celebra por la tarde, ese día, esa noche, esa tarde, ese jueves, en la misa de la Cena del Señor, se conmemoran 3 misterios: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio ministerial y el mandato de la caridad, después de que Jesús le lavara los pies a los discípulos. La celebración de la misa comienza festivamente y por última vez hasta la vigilia sonarán las campanas y los instrumentos musicales. Durante el Gloria se tocan las campanas y ya no se volverán a tocar hasta que anuncien la resurrección del Señor en la vigilia. El color de los ornamentos es blanco, el sagrario está vacío, las lecturas tratan sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía, la homilía evidentemente se realizará sobre estos 3 misterios que se celebran y la ceremonia concluye con una solemne procesión a lo que antes se denominaba el monumento, que es un lugar especialmente florido, preparado, con velas, un lugar aparte para adorar al Señor, y allí se guardan los copones con las hostias para la comunión del día siguiente. Se realiza luego una vigilia de oración, que se continúa públicamente hasta medianoche, y luego cada uno en privado. Después de la celebración se despoja el altar, se lo deja desnudo, se le sacan los manteles, los candelabros. Y ya el Viernes Santo, que no se celebra la misa, sino que se conmemora la pasión del Señor. Esta liturgia de la pasión del Señor tiene 3 momentos: la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y la distribución de la comunión. Para la celebración se utilizan ornamentos rojos. Comienza con el ingreso del sacerdote, que se postra ante el altar, ¿no? Y este momento de oración suple el acto penitencial. Después de estos instantes, el sacerdote reza la oración colecta y se realizan luego las lecturas que ilustran el sacrificio del siervo sufriente de Yahvé y el relato de la pasión del Evangelio de San Juan. El sacerdote dirá una breve homilía, rezará luego la oración universal y luego comienza la segunda parte de la celebración, que es la adoración del misterio de la cruz. Al finalizar se coloca un mantel, se reza el Padre Nuestro y se distribuye la comunión. Al finalizar se reza la oración sobre el pueblo. Obviamente en este día meditamos en la sepultura de Jesús y su descenso a los infiernos. El tiempo de Pascua. El tiempo de Pascua comienza con la vigilia de Pascua y se extiende durante 50 días hasta la solemnidad de Pentecostés. El nombre viene del Antiguo Testamento, del Pesá, que recordaba la liberación de Israel de los egipcios. Comienza ya la vigilia pascual, ¿no?, que tiene varias partes, una liturgia muy rica en signos. Comienza fuera de la iglesia, comienza con un lucernario, se prende un fuego que se bendice, que simboliza la luz de Cristo resucitado. Se bendice el cirio pascual, que representa la humanidad divinizada de Jesús. Ese cirio que está elaborado con cera de abejas y que tiene algunos detalles en su ornamentación. Tiene, por ejemplo, la primera y la última letra del abecedario griego, recordando a que Jesús mismo se llama yo soy el alfa y la omega. También en los ángulos de los números del año correspondientes se clavan 5 granos de incienso que representan las llagas santas de Cristo. Una vez encendido el cirio pascual,
se lleva al templo, que permanecía oscuro, proclamando que el cirio, es la luz de Cristo. Los fieles van tomando del cirio la luz para sus velas personales. Llegados al altar, se lee o entona el anuncio pascual o exultet, e inmediatamente después se realiza la liturgia de la palabra, con 7 lecturas, con sus salmos responsoriales y sus oraciones post-sálmicas. Al final de la lectura del Antiguo Testamento se entona el Gloria, e inmediatamente después se lee la epístola. Luego se entona el Aleluya, se proclama el Evangelio narra la resurrección del Señor, el sacerdote predica una breve homilía, y después de la homilía comienza lo que es la liturgia bautismal y de la confirmación. Los fieles bautizados renuevan sus promesas bautismales. Si hay bautismos, el celebrante bendice la fuente bautismal, rocía con esta agua a los fieles bautizados y procede a bautizar y confirmar a los que se prepararon durante el año. Estos mismos luego en esa misa recibirán su primera comunión. Terminada la liturgia bautismal, comienza el ofertorio y el resto de la misa continúa como habitualmente. La misa de la vigilia pascual concluye con el envío. Pueden ir en paz, siguiendo del doble aleluya, que el pueblo responde también, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Las restantes celebraciones del domingo de Pascua son solemnes, pero sin el lucernario, sin las 7 lecturas, sin la liturgia bautismal. Solo se añade la secuencia antes de la proclamación del Evangelio. La octava de Pascua y su tiempo hasta la Ascensión. Durante 8 días se celebra solemnemente el mismo día de la Pascua, rezando el Gloria y los Aleluyas, como en la solemnidad del domingo. La secuencia antes del Evangelio, esos días será optativa. El primer domingo de Pascua, desde San Juan Pablo II, se celebra la Divina Misericordia, esa aparición que tuvo Santa Faustina Kowalska. El día de la Ascensión es el jueves 40 días después de la Pascua, que se permite transferirlo al domingo para que asistan los fieles. El domingo de Pentecostés, el misterio total de la Pascua se planifica en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Ese nombre griego indica 50 días. En el Antiguo Testamento así se llamaba la fiesta de la recolección. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Se trataba todavía de celebración de Pentecostés judío, pero habían pasado 50 días desde el día de la Pascua del Señor, que tuvo lugar en coincidencia con la Pascua judía. El día de Pentecostés se encuentra una comunidad reunida, convocada. Esto en griego se dice eclesia, de donde viene justamente nuestro término iglesia, del nuevo pueblo de Dios. La solemnidad de Pentecostés ocurre, repetimos, 50 días después de la Pascua del Señor. Celebramos el envío del Espíritu Santo por parte del Padre y del Hijo para constituir a su nuevo pueblo por el doble mandamiento del amor y el envío misional. La solemnidad comienza con la misa vespertina de la vigilia, y para la misa durante el día existe otro formulario. La solemnidad de Pentecostés es la fiesta de la Iglesia constituida para ser enviada. Esta es la espiritualidad propia de la Pascua y de Pentecostés. Resucitar espiritualmente con el Señor en su gracia para ser más conscientes de la pertenencia a la Iglesia y partícipes de su misión. ¿Y cuáles son las solemnidades? Y vamos terminando. ¿Y cuáles son las solemnidades? Y vamos terminando. Las solemnidades posteriores a Pentecostés. Entonces, después de Pentecostés celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, luego la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi, que es el jueves siguiente al domingo de la Santísima Trinidad. Ese día se pide que se haga
una manifestación pública del culto eucarístico por medio de la procesión con el Santísimo Sacramento, que habitualmente es presidida por el obispo local y concelebrada por el clero. Y una tercera fiesta, posterior a Pentecostés, es la fiesta, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el segundo viernes posterior a la Santísima Trinidad y viernes posterior al Domingo de Corpus Christi. Esta fiesta tiene como finalidad celebrar el amor divino manifestado en la humildad del Verbo encarnado. Bueno, y así terminamos entonces nuestra larga introducción a la liturgia. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.